In my restless dreams, I see that town. You promised me you'd take me. La lápida vacía. Todo empezó el Día de Muertos, cuando decidí visitar el cementerio para dejar flores a mis familiares. Entre las tumbas, una en particular llamó mi atención. Era nueva, y cuando me acerqué, el impacto fue indescriptible. Mi propio nombre estaba grabado en ella, junto con la fecha de mañana. No podía creer lo que veía, pero ahí estaba, clara y aterradora. Inquieto, busqué al encargado del cementerio para obtener respuestas, pensando que quizás era alguna broma de mal gusto. Sin embargo, él afirmó que la lápida había aparecido días antes, instalada por alguien que nadie recordaba haber visto. La situación se volvió aún más perturbadora. Sentí que mi entorno se volvía irreal, como si todo esto fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Esa noche, traté de dormir, pero la imagen de la lápida seguía clavada en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, la veía, y el reloj avanzaba inexorablemente hacia la fecha grabada en piedra. Todo se sentía opresivo, como si el tiempo mismo estuviera en mi contra. De madrugada, con una mezcla de miedo y resignación, volví al cementerio. La atmósfera estaba densa, y el aire parecía inmóvil, cargado de una extraña expectativa. Cuando llegué a la tumba, la lápida ya no tenía mi nombre. Pero en el fondo sabía que no importaba, que de algún modo ya había cruzado esa línea invisible. Lo que había visto no era un error, sino una advertencia que había llegado demasiado tarde. Al día siguiente, no había señales de la lápida. Sin embargo, algo en mi interior me decía que, aunque nadie más pudiera verla, el tiempo se había cumplido. El entierro en vivo. La sensación de claustrofobia fue lo primero que me invadió al abrir los ojos. Estaba en completa oscuridad, y el espacio alrededor de mí era tan estrecho que apenas podía mover los brazos. El aire se sentía denso y cálido, como si hubiera estado allí atrapado por horas. Al tocar el entorno, me di cuenta de la terrible realidad: estaba dentro de un ataúd. Grité con todas mis fuerzas, esperando que alguien pudiera oírme, que me sacaran de allí, pero todo lo que obtuve fue un silencio sepulcral. Los golpes que daba resonaban en el pequeño espacio, pero no había eco, solo un peso opresivo y constante. Podía imaginar el peso de la tierra encima, aislándome de cualquier esperanza de ser escuchado. Intenté moverme, empujar la tapa, pero era inútil. La desesperación me ahogaba, y por momentos pensaba que tal vez esto no era real, que debía ser una pesadilla. Pero el frío tacto de la madera contra mis manos y el olor a encierro me confirmaban que no había escapatoria. Cada segundo se sentía como una eternidad. Mi voz se fue apagando, mi garganta agotada de gritar sin respuesta. De pronto, escuché algo, un murmullo distante. Pero por más que gritara, nadie parecía notar mi presencia. Era como si estuviera atrapado en un mundo paralelo, en el que yo podía verlos y oírlos, pero ellos no podían percibirme. Sentí que el tiempo se detenía, y que mi destino estaba sellado, condenado a permanecer allí, enterrado y silenciado, sin que nadie me escuchara jamás. La novia que espera. Desde hace un par de semanas, he estado visitando el cementerio por las noches. No sé qué me atrae tanto a este lugar, pero siempre hay algo en el aire, una quietud que me parece casi reconfortante. Sin embargo, la tranquilidad se rompió cuando, hace unos días, la vi por primera vez, una figura de mujer, vestida con un traje de novia antiguo, de pie junto a una tumba. La primera vez que la vi, pensé que era alguien que había perdido la razón, o quizás, una actriz en algún tipo de broma. Pero ella estaba inmóvil, con la mirada fija en la lápida frente a ella, como si esperara a alguien. Al pasar junto a la tumba, sentí una presencia helada que me obligó a detenerme. Parecía tan real y a la vez fuera de lugar, como si hubiera salido de una fotografía de otro tiempo. Regresé la noche siguiente, y ahí estaba de nuevo, en el mismo lugar, con el mismo vestido descolorido. Observé su rostro más de cerca, parecía atrapada en una expresión de tristeza infinita, sus ojos vacíos mirando a la distancia, sin ver realmente. La situación era inquietante, pero no podía dejar de mirar. Noche tras noche, volvía, y siempre la encontraba igual, como si estuviera condenada a esperar a alguien que nunca llegaría.
Intenté hablarle, preguntar quién era, qué hacía ahí, pero ella jamás respondió, como si mi presencia no significara nada. Aún así, sigo regresando, atrapado por el misterio de su silenciosa espera. Y cada vez que me voy, no puedo evitar mirar hacia atrás, esperando que, en algún momento, finalmente se mueva o desaparezca. Pero no lo hace. La novia sigue ahí, inmóvil, como un recuerdo atrapado en el tiempo, esperando a alguien que quizá jamás volverá. La vecina del cementerio. Desde que me mudé a la casa frente al cementerio, he sentido que alguien me observa. Al principio, me convencí de que era paranoia, el efecto de vivir tan cerca de un lugar lleno de historias trágicas. Pero las cosas cambiaron la primera noche que miré por la ventana y vi a una figura oscura parada entre las tumbas. Pensé que tal vez era un guardia o alguien visitando una tumba a deshoras, pero la figura simplemente estaba ahí, sin moverse. Me incomodó, pero finalmente me alejé de la ventana. Las noches siguientes sucedió lo mismo. Cada vez que miraba hacia el cementerio, la figura estaba ahí, como si esperara algo, o a alguien. Una madrugada, escuché un sonido extraño proveniente del exterior, como si alguien arañara la puerta. Me acerqué cautelosa y miré por la mirilla. No había nada. Sin embargo, la sensación de ser observada era más intensa que nunca. Volví a asomarme a la ventana, y esta vez la figura no estaba entre las tumbas. Estaba justo al otro lado de la calle, mirando directamente hacia mí. Los días pasaron y noté que, cada noche, la figura se acercaba más a la casa. A veces, la veía en el jardín delantero, otras veces en el borde de la acera, y en una ocasión, la vi en el reflejo del espejo de mi baño, como si ya estuviera dentro de la casa. Sabía que debía irme, que esto no era normal, pero me sentía atrapada por el terror y la incertidumbre. Una noche, mientras dormía, escuché unos pasos en el pasillo. Al abrir los ojos, vi que la figura estaba parada al pie de mi cama, mirándome fijamente con unos ojos vacíos y sin vida. Su rostro parecía el de una mujer, pero era difícil distinguirlo en la penumbra. Quise gritar, pero el miedo me paralizó. Se inclinó hacia mí, en un susurro helado, dijo, «Este era mi lugar, y he regresado por él». A la mañana siguiente, me mudé. Pero cada vez que cierro los ojos, veo su rostro y siento su mirada, recordándome que, al vivir frente a un cementerio, el pasado puede venir a reclamar lo que cree suyo. Vi al diablo en un panteón. Siempre escuché historias sobre un viejo cementerio a las afueras del pueblo. Decían que ahí yacían solo las almas de las brujas y aquellos que habían hecho pactos oscuros. La gente lo evitaba, y no era difícil entender por qué. Una noche, volviendo a casa más tarde de lo habitual, decidí tomar un atajo por el cementerio. No sé si fue una buena idea, pero la curiosidad a veces puede más que el miedo. La luna brillaba, y todo se sentía tan tranquilo, tal vez demasiado. A medida que me acercaba, la atmósfera se volvía más densa, y había un silencio inquietante que me hacía sentir como si estuviera siendo observada. De repente, vi una figura entre las tumbas. Era alta, con una forma que no podía descifrar del todo. En un momento, pensé que era una broma, pero no. Era el diablo. Lo reconocí por la forma de sus cuernos y la oscuridad que lo rodeaba. No se movía con prisa, sino que caminaba lentamente, casi como si estuviera cuidando de las almas que descansaban allí. Me quedé paralizada, sin saber si debía correr o quedarme quieta. Sentí que no debía hacer ruido, que cualquier movimiento podría alertarlo. Lo observé mientras se detenía en cada tumba, murmurando cosas que no podía entender. Era como un ritual, y me preguntaba qué clase de cosas ofrecía a esas almas perdidas. En un momento, levantó la mirada hacia mí. Mi corazón se detuvo. Era como si pudiera sentir su mirada atravesarme. Pero antes de que pudiera pensar en escapar, se desvaneció en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. Salí corriendo del cementerio, con la sensación de que había visto algo que jamás debería haber presenciado. You promised you'd take me there someday, but you never did. Well, I'm alone there now, in our special place, waiting for you.
waiting for you to come to see me.